dicen que la curiosidad es el motor del progreso, la noble chispa que nos impulsa a cartografiar las estrellas y descifrar el universo. Un sentimiento hermoso, impreso en brillantes folletos de institutos que ahora, principalmente, generan técnicos en serie para la extracción de recursos de las corporaciones. No hablan del otro tipo de curiosidad, esa que susurra desde los profundos abismos que separan la física conocida de las inquietantes anomalías que la lógica intenta tapar. Esa curiosidad no es noble, es una compulsión, un hambre roedora por verdades que quizá deberían permanecer enterradas en la oscuridad cósmica. Conozco bien esa hambre. Me costó mi cátedra, mi cómoda vida, y me dejó a la deriva por los estériles pasillos del mundo académico, tolerado pero no acogido. Me llamo Dr. Albert Wilmart. Mi campo, definido de manera imprecisa, navega entre la xenopsicología teórica y las franjas más esotéricas de la metafísica. El estudio de la consciencia, allí donde se cruza con el tejido fundamental de la propia realidad. Un campo que te granjea sonrisitas discretas en las salas de profesores y llamadas de preocupación de los jefes de departamento. Mientras mis colegas cartografiaban remolinos gravitacionales o debatían los derechos de explotación minera en lunas sin vida, yo perseguía fantasmas en las ecuaciones, buscando patrones que insinuaran mentes operando a escalas que empequeñecen galaxias, consciencias entretejidas en el propio espacio-tiempo. Esta búsqueda te aísla, dificulta la conversación cortés cuando tu mente está luchando con conceptos que deshilachan los bordes de la cordura. A los gigantes corporativos que financian la mayor parte de la exploración del espacio profundo, les importan poco tales abstracciones. Quieren retornos cuantificables, fenómenos explotables. Una mente más antigua que las estrellas, a menos que pueda convertirse en arma o monetizarse, es solo ruido en los datos, una molestia que filtrar. Mis colegas aprendieron pronto esta lección, adaptando sus investigaciones a los parámetros de las subvenciones, cambiando lo profundo por lo práctico. Yo no pude. Los susurros eran demasiado persistentes, las anomalías demasiado apremiantes. Publiqué artículos sugiriendo que la consciencia no era meramente una propiedad emergente de la biología compleja, sino quizá algo mucho más fundamental, potencialmente incluso precedente al universo material que percibimos. Este camino me alejó de la corriente principal, de la financiación, de la respetabilidad. Mi pequeño apartamento está lleno de cartas estelares anotadas con ecuaciones que parecen más bien sigilos, impresiones de datos marcados como error instrumental por sistemas automatizados, grabaciones de fluctuaciones del fondo cósmico que otros descartaron como estática. Es una existencia solitaria, alimentada por ahorros menguantes y la obstinada convicción de que la humanidad se encuentra al borde de una revelación tan vasta, tan demoledora de paradigmas, que nuestra comprensión actual de la realidad es similar al mapa de un terraplanista. Buscamos vida como nosotros, basada en carbono y comprensible, ciegos a la posibilidad de que el verdadero otro pueda ser el propio sustrato sobre el que existimos. La ironía es que mi propia marginación me hizo valioso, cuando lo imposible finalmente llamó a la puerta de la humanidad. Cuando los flujos de datos del sistema Próxima Centauri comenzaron a mostrar algo que desafiaba todos los modelos conocidos, algo que no era biología tal como la conocíamos, ni física tal como la entendíamos, la frenética búsqueda de respuestas acabó por llevarles hasta el excéntrico silencioso,
el exiliado académico que llevaba años susurrando sobre mentes imposibles. Necesitaban a alguien que no temiera mirar fijamente al abismo, alguien que ya hubiera contemplado lo impensable. Me necesitaban a mí. Y así, cambié mi abarrotado apartamento por los confines estériles de una nave espacial, impulsada por tecnologías apenas comprendidas, rumbo a un destino que solo existía en las inquietantes lagunas de nuestro conocimiento. Los logos corporativos brillaban en los mamparos, un recordatorio constante de quién pagaba las facturas, pero la misión en sí se sentía diferente. No se trataba de recursos o colonización, se trataba de confrontar un misterio fundamental, uno que resonaba con el núcleo mismo de mi controvertido trabajo. Íbamos a Próxima Centauri no solo para observar, sino potencialmente para escuchar algo antiguo más allá de toda imaginación. El peso de esa posibilidad me oprimía más que cualquier gravedad artificial. ¿Qué sucede cuando una especie que apenas ha salido de su cuna atmosférica se encuentra cara a cara con una consciencia que podría preceder al tiempo mismo? ¿Qué sucede cuando el abismo te devuelve la mirada, no con malicia, sino con una indiferencia nacida de una antigüedad inimaginable? Los folletos nunca mencionaban ese tipo de descubrimiento. Quizá porque algunas verdades no están hechas para mentes atadas al tiempo lineal y a 3 dimensiones espaciales. Quizá cierto conocimiento está, de hecho, prohibido por alguna razón. Comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, no con una explosión, sino con un susurro persistente y anómalo en los datos. Años atrás, durante una pausa en la búsqueda financiada por corporaciones de exoplanetas fácilmente explotables, un joven analista llamado Nahum, bendita sea su alma meticulosa, marcó algo inusual. Estaba monitorizando las matrices de resonancia del espacio profundo, instrumentos diseñados para captar los ecos gravitacionales más débiles o desintegraciones de partículas exóticas. Lo que encontró emanando de la dirección de Próxima Centauri no era una señal de radio, ni una firma térmica, ni ningún fenómeno estelar conocido. Era más sutil, más profundo, una distorsión rítmica e increíblemente débil. Imagina el zumbido de fondo del propio espacio-tiempo, la espuma cuántica, pulsando sutilmente con un ritmo regular. No una onda propagándose a través del espacio, sino el espacio mismo pareciendo latir, resonar como una campana tañida que se desvanece a través de distancias cósmicas. El período era largo, agónicamente lento, medido en días estándar, pero imposiblemente consistente. Era menos una señal y más como detectar la lenta y rítmica respiración del propio vacío, o como me atreví a postular en una monografía escrita apresuradamente y en gran parte ignorada en aquel momento, la firma de una consciencia increíblemente vasta y no física, imponiendo su ritmo sobre el tejido de la realidad. La reacción inicial fue, previsiblemente, el rechazo. Mal funcionamiento de los instrumentos, mecánica estelar desconocida hasta entonces, interferencia de fluctuaciones de energía oscura. Se sacó a relucir toda explicación convencional, pero la señal, la resonancia, persistió. Año tras año, diferentes matrices, diferentes métodos de detección, todos confirmaron su presencia. Era estable, localizada en el sistema Próxima Centauri y totalmente inexplicable por la física actual. No interactuaba con los campos electromagnéticos de ninguna manera convencional, sugiriendo que su fuente no era materia bariónica como la conocíamos. Era algo más. Mis controvertidos artículos adquirieron de repente una nueva e incómoda relevancia. Mientras otros luchaban por encajar la anomalía en los marcos existentes, mis teorías,
que postulaban la consciencia como un campo fundamental capaz de interactuar con la geometría del espacio-tiempo, ofrecían una explicación potencial, aunque aterradora. ¿Podría ser esta resonancia el patrón de pensamiento pasivo de una mente colosal, cuya mera existencia deformara el campo de realidad local de manera medible? La idea era monstruosa, rozando lo místico, pero encajaba con los extraños datos mejor que cualquier otra cosa. Empezamos a llamar a la fuente hipotética Somnus, el durmiente, evocando la imagen de alguna entidad antigua soñando en la oscuridad. Las implicaciones eran asombrosas. Si Somnus existía, no era vida que hubiera evolucionado en un planeta. Era potencialmente una mente tan vasta y antigua que había manifestado un ancla física. O quizá el propio planeta era simplemente un nodo más denso en su campo de consciencia. Su edad era imposible de determinar solo por la resonancia, pero la pura escala y sutileza sugerían algo primordial, quizá incluso anterior al actual ciclo de expansión del universo. Una mente no nacida de estrellas y química, sino quizá una reliquia de una iteración cósmica anterior, o algo que existía antes del tiempo tal como lo medimos. Esta aterradora posibilidad fue el catalizador de la misión Peregrine. El consorcio corporativo que la financiaba probablemente todavía esperaba alguna fuente de energía exótica o un nuevo principio físico que explotar. Pero el mandato científico, fuertemente influenciado por la inquebrantable anomalía y a regañadientes por mi marco teórico, era claro: investigar la fuente de la resonancia de Próxima Centauri, determinar la naturaleza de Somnus. Necesitaban mi experiencia en xenopsicología y metafísica marginal, mi disposición a considerar la consciencia no solo como un pasajero en el universo, sino potencialmente como parte de su sistema operativo. Así, el susurro del vacío, ignorado durante tanto tiempo, finalmente se convirtió en un grito que ya no podía negarse. El meticuloso trabajo de Naum había confirmado inadvertidamente la existencia potencial de algo mucho más grandioso y aterrador que cualquier hombrecillo verde. No íbamos simplemente a visitar otro sistema estelar. Nos estábamos acercando potencialmente a la mente onírica de un dios dormido, una consciencia cuyos meros pensamientos ondulaban a través de años luz, alterando sutilmente la realidad que creíamos comprender. El silencio del espacio, de repente, se sintió profundamente ruidoso. La nave asignada a esta tarea sin precedentes era la Peregrine, un nombre que sugería un vuelo largo, quizás solitario, hacia lo desconocido. Era la cumbre de nuestra capacidad para el espacio profundo, y sin embargo se sentía frágil frente al telón de fondo de nuestro destino. Dentro de su aerodinámico casco se encontraba la habitual gama de espectrómetros, detectores de partículas y sondas atmosféricas, pero su instrumentación central estaba adaptada para esta misión. Llevábamos escáneres de resonancia mejorados, diseñados para mapear las sutiles distorsiones espaciotemporales que Naum había detectado por primera vez, y, de manera crucial, un avanzado sistema de interfaz neuronal, adaptado no solo para el procesamiento de datos, sino configurado específicamente para el análisis potencial de campos psíquicos o informacionales, mi dominio. Impulsaba nuestro viaje el igualmente experimental motor de continuidad, una maravilla de la física teórica que curvaba el espacio-tiempo alrededor de la nave, permitiendo viajar más rápido que la luz, no al exceder c, sino contrayendo la distancia misma. Era elegante sobre el papel, aterrador en la práctica. Cada salto se sentía como ser exprimido a través del ojo de una aguja,
con la realidad brillando y distorsionándose en los bordes de la percepción. Nuestro ingeniero jefe, Zebulón, un hombre cuya fe residía únicamente en núcleos de energía estables y aleaciones reforzadas, veía el motor, y de hecho todo mi campo de estudio, con profundo escepticismo, su rostro una máscara permanente de preocupación férreamente controlada. Al mando de la misión estaba el capitán Pritchard. Era exflota, tranquilo bajo presión. Su comportamiento irradiaba autoridad pragmática. Comprendía los parámetros de la misión, los objetivos científicos, pero su enfoque siempre estaba en la nave, la tripulación, los riesgos tangibles. Escuchaba pacientemente mis informes teóricos sobre Somnus, asintiendo en los momentos adecuados, pero podía ver la reserva en sus ojos. Estaba preparado para entornos hostiles, fallos de equipo, incluso contacto alienígena convencional, pero el concepto de una consciencia planetaria más antigua que el tiempo claramente encajaba con dificultad en su marco operativo. Lo trataba como una variable impredecible, a la que había que acercarse con extrema precaución. Mi papel era principalmente analítico, interpretar los datos de los sensores especializados, asesorar a Pritchard sobre fenómenos que desafiaban la explicación convencional. La interfaz neuronal era mi herramienta principal, diseñada para permitirme procesar los complejos patrones de información, potencialmente no lineales, que esperábamos encontrar cerca de Somnus. Era un enlace directo, teóricamente capaz de interactuar no solo con datos informáticos, sino con campos de información organizados, si tales cosas existían. Zebulón desconfiaba intensamente de ella, murmurando sobre freírle el cerebro al piloto con metafísica, mientras que Pritchard simplemente insistía en rigurosos protocolos de seguridad y mi absoluta disposición a desconectarme a la primera señal de problemas. El viaje a través del vacío interestelar estuvo marcado por el inquietante silencio entre los saltos FTL y el bajo zumbido de los sistemas de la nave. Éramos un puñado de especialistas, aislados en un caparazón metálico, lanzados hacia un enigma. La tensión era palpable, diferente de los habituales nervios previos a la llegada. No era solo miedo a lo desconocido, sino miedo a lo incognoscible. ¿Cómo te preparas para interactuar con algo cuya propia naturaleza podría socavar tu comprensión de la existencia? Zebulón se concentraba en sus motores. Pritchard revisaba planes de contingencia, y yo pasaba mi tiempo refinando algoritmos, intentando anticipar estructuras de datos que no guardaran relación con el pensamiento humano. Revisábamos constantemente los datos de la resonancia. El pulso rítmico desde Próxima Centauri permanecía estable, inalterable, un metrónomo cósmico contando los momentos hasta nuestra llegada. Se sentía menos como acercarse a un sistema estelar y más como acercarse a una entidad dormida, cada año luz cruzado acercándonos a despertarla potencialmente, o al menos a entrometernos en sus antiguos sueños. Los logos corporativos en el equipo parecían absurdamente fuera de lugar aquí. Emblemas triviales contra el telón de fondo de un misterio que se sentía fundamentalmente sagrado y profundamente peligroso. Se inició el salto final. El espacio-tiempo se retorció, el campo estelar disolviéndose en estelas de color imposible. Las manos de Zebulón estaban apretadas en su consola, la mirada de Pritchard fija al frente, su mandíbula tensa. Mi propio corazón martilleaba contra mis costillas, un ritmo primitivo contra el antiguo pulso que estábamos a punto de confrontar. La Peregrine se estremeció, se estabilizó, y entonces estuvimos allí, flotando en la tenue luz roja de Próxima Centauri. Ante nosotros colgaba nuestro destino,
No solo un planeta, sino la fuente del susurro, el locus de la resonancia, Somnus. Y el silencio que siguió fue más profundo, más expectante, más aterrador que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. Colgaba en el crepúsculo carmesí de Próxima Centauri como una perla amoratada, Somnus. Visualmente, se ajustaba a las primeras observaciones de largo alcance. Una esfera masiva, fácilmente de escala planetaria. Su superficie un tapiz arremolinado y convoluto de estructuras de aspecto orgánico. Tonos moteados de violeta profundo, ocre y algo parecido a marfil enfermo cambiaban lentamente, insinuando corrientes subterráneas o fenómenos atmosféricos distintos a cualquier meteorología conocida. No había continentes u océanos distintos, solo un tegumento continuo y de aspecto inquietantemente biológico. Carecía de la geometría nítida y muerta de la roca y el hielo. Parecía perturbadoramente vivo, pero absolutamente alienígena. Pero los datos visuales eran secundarios, casi irrelevantes en comparación con lo que los sensores especializados chillaban. La resonancia no era solo un zumbido de fondo aquí, era una presencia, un campo palpable que bañaba la Peregrine. Nuestros instrumentos registraban patrones energéticos intensos y complejos que fluctuaban por la superficie del planeta y se extendían lejos en el espacio. Patrones que no se correlacionaban con la radiación térmica o los campos electromagnéticos, sino que parecían operar bajo un principio físico completamente diferente. Se sentía menos como escanear un cuerpo celeste y más como mapear las intrincadas vías neuronales de un cerebro colosal activamente inmerso en el pensamiento. El capitán Pritchard ordenó el despliegue de la primera oleada de sondas. Pequeños drones endurecidos diseñados para muestreo atmosférico y análisis de superficie. Se desacoplaron suavemente, describiendo un arco hacia la neblina violeta arremolinada. Observamos su telemetría en la pantalla principal, esperando datos sobre presión, temperatura, composición química. En cambio, lo que obtuvimos fue confusión. La primera sonda entró en la atmósfera superior, su señal volviéndose errática, llena de ráfagas de estática que no seguían patrones de interferencia conocidos. Luego, abruptamente, silencio. No destruida, los diagnósticos finales mostraban niveles de energía estables, pero simplemente desconectada, como si hubiera dejado de existir o de funcionar a un nivel fundamental. A la segunda sonda le fue poco mejor. Penetró más profundamente antes de que su flujo de datos se disolviera en un ruido caótico. No estática aleatoria, sino algo estructurado pero incomprensible, como fragmentos de pensamiento alienígena o datos sensoriales filtrándose a través de los comunicadores de entrelazamiento cuántico. Uno de los técnicos juró haber visto formas geométricas fugaces e imposibles parpadear en la pantalla de diagnóstico antes de que la señal se apagara. Zebulon, siempre pragmático, culpó a radiaciones exóticas o campos magnéticos, pero a su voz le faltaba convicción. Los patrones eran demasiado específicos, demasiado antinaturales. Una tercera sonda, programada para un escaneo pasivo a gran altitud, logró transmitir durante más tiempo. No informó sobre la composición atmosférica, informó sobre densidad de información. Registró campos de datos estructurados, peligros meméticos, conceptos codificados directamente en las fluctuaciones de energía. No estaba analizando gas, sino mente. Antes de que pudiéramos procesar completamente las implicaciones, su señal también simplemente desapareció, no aplastada por la presión, no derretida por el calor,
no cortocircuitada por la radiación, sino aparentemente borrada o absorbida por la abrumadora presencia cognitiva de Somnus. Un escalofrío impregnó el puente de la Peregrine. El ciclo de la esclusa de aire sonaba demasiado fuerte, el zumbido del soporte vital demasiado intrusivo. Nos enfrentábamos a algo que no solo poseía una escala física inmensa, sino que ejercía poder informacional o psíquico a nivel planetario. Quizá no era activamente hostil, pero su existencia pasiva, su estado de sueño, era hostil a nuestra tecnología, quizá incluso a nuestra forma estructurada de percibir la realidad. El rostro de Pritchard era sombrío, su calma habitual reemplazada por una profunda e inquietante incertidumbre. Zebulon miraba fijamente sus lecturas, murmurando sobre gradientes de energía imposibles. Sentí una extraña mezcla de terror y vindicación. Esto era, no biología, no geología, sino la consciencia misma, manifestada a una escala que apenas podíamos comprender. Somnus no era solo un planeta, era una entidad pensante, sus pensamientos moldeando el propio entorno a su alrededor. Las sondas no estaban fallando, estaban encontrando un campo de pura mentación tan poderoso que sobrecargaba o asimilaba sus simples mentes electrónicas. No estábamos simplemente observando, estábamos invadiendo una mente inmersa en procesos potencialmente más antiguos que la estrella que orbitaba, y el silencio del planeta se sentía menos como sueño, y más como la quietud profunda y paciente de una entidad consciente de nuestra insignificante presencia. La relativa calma no duró. No hubo temblor físico, ni desplazamiento gravitacional detectado por los instrumentos estándar. En cambio, el cambio fue interno, subjetivo, pero aterradoramente compartido. Comenzó como un zumbido bajo y subsónico que se sentía en lo profundo de los huesos, una presión creciente detrás de los ojos. Luego, las luces internas de la Peregrine parpadearon, no por una sobretensión, sino como si la propia realidad vacilara por un momento. En el puente, los miembros de la tripulación se estremecieron, sacudiendo la cabeza, quejándose de vértigo repentino, destellos de color desorientador en el borde de su visión, y una sensación visceral y sin fundamento de miedo irracional. Esto no era un ataque, no en ningún sentido convencional. Se sentía más como la consecuencia pasiva de Somnus removiéndose en su letargo, su mente soñadora flexionándose, enviando ondas a través del sustrato psíquico o metafísico local. Mi interfaz neuronal, incluso en su modo de monitorización pasiva, se disparó salvajemente, traduciendo la onda en datos conceptuales crudos, impresiones fugaces de geometrías imposibles plegándose sobre sí mismas, colores que no existían, la sensación de un tiempo inmenso fluyendo hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Era abrumador, desorientador, un atisbo a un marco cognitivo totalmente ajeno a la experiencia humana. Pritchard ladró órdenes, intentando mantener la disciplina en medio de la creciente inquietud. «Informen. Estado de daños. Zebulon. ¿Qué ha sido eso?» El ingeniero, pálido y sudoroso, solo pudo negar con la cabeza, comprobando los niveles de potencia estables y las lecturas de integridad estructural. «Nada, capitán. Ninguna sobretensión, ninguna cizalladura gravitacional. No es físico. Es como si la propia nave estuviera alucinando. Pero todos sabíamos que no era solo la nave. El miedo, el vértigo, la imposible entrada sensorial, era compartido, colectivo, impuesto desde fuera. Y entonces, mientras la presión psíquica comenzaba a retroceder lentamente, lo vimos. No en los escáneres físicos inicialmente,
sino en los detectores de resonancia mejorados y, escalofriantemente, a través de los visores principales como una distorsión brillante contra el vacío. Cerca del ecuador de Somnus, donde los remolinos violetas y ocres eran más profundos, algo nuevo estaba coalesciendo. No estaba naciendo en un sentido biológico. Parecía estar condensándose directamente desde el campo de energía ambiental, o quizás siendo proyectado por la mente del propio Somnus. Una estructura secundaria más pequeña, aproximadamente del tamaño de un gran asteroide, parpadeando hasta existir como una imagen persistente. Carecía del aspecto denso y orgánico de Somnus. Esta estructura, empezamos a llamarla el nodo psíquico o el eco consciente, parecía semitransparente, compuesta por bandas cambiantes y entretejidas de luz y sombra, patrones de energía mantenidos en un equilibrio delicado y complejo. Pulsaba con su propio ritmo interno, sutilmente diferente de la resonancia principal de Somnus, pero claramente conectada a ella por débiles y brillantes filamentos de energía o pensamiento solidificado que se extendían a través del espacio intermedio. Parecía menos una luna y más una forma de pensamiento compleja a la que se le había dado sustancia temporal. La manifestación del nodo lo cambió todo. Somnus no era solo una mente pasiva y soñadora. Era capaz de una proyección mental deliberada y compleja a escala astronómica. Esto no era un reflejo biológico. Se sentía intencional, una respuesta, quizá, a nuestra continua presencia, nuestra persistente observación. ¿Era el nodo un mecanismo de defensa? ¿Un órgano sensorial enfocado en nosotros? ¿O algo mucho más extraño? Una pieza externalizada de la propia conciencia de Somnus, generada para examinar la anomalía que era la Peregrine. El miedo en el puente se profundizó, mezclándose ahora con un profundo sentimiento de asombro y absoluto desconcierto. Habíamos superado la ciencia conocida para adentrarnos en un territorio que se sentía más cercano al ocultismo o la teología. Nos enfrentábamos a una entidad que no solo pensaba, sino que aparentemente podía esculpir la realidad con el poder de su mente. El nodo psíquico colgaba allí, brillante, silencioso, un testimonio de una forma de existencia tan alienígena que desafiaba nuestras suposiciones más fundamentales sobre la vida, la materia y la consciencia. El universo de repente se sintió infinitamente más grande e infinitamente más peligroso. Nuestra atención se centró inmediatamente en el recién manifestado nodo psíquico. Presentaba una oportunidad única, un punto de interacción aparentemente más enfocado, quizá menos abrumador, con el fenómeno Somnus que el propio planeta. El capitán Pritchard, a pesar de la tensión palpable, autorizó un cauteloso enfoque investigativo. No arriesgaríamos enviar otra sonda diseñada para muestreo físico. El nodo ni siquiera parecía enteramente físico. En cambio, desplegamos un dron de resonancia especializado, equipado con sensores diseñados para mapear y analizar pasivamente campos informacionales y patrones de energía psíquica. El dron se acercó lentamente al brillante nodo, sus delicados instrumentos escaneando las fluctuantes bandas de luz y sombra. Los datos que transmitió de vuelta no se parecían a nada que hubiéramos encontrado jamás. No medía materia ni energía convencional, sino estructuras complejas y multicapa de información pura, codificadas de maneras que parecían utilizar dimensiones o leyes físicas que ni siquiera habíamos teorizado. Era similar a analizar la arquitectura de un sueño, la intrincada lógica de un proceso de pensamiento, operando bajo principios totalmente ajenos a nosotros. Conecté mi interfaz neuronal a la transmisión del dron
filtrando los datos crudos a través de mi propio marco cognitivo, esperando encontrar algún patrón reconocible, algún punto de anclaje en el caótico remolino de la mentación alienígena. La pura densidad de información era asombrosa, superando con creces la resonancia pasiva del propio Somnus. El nodo se sentía como un punto focal, una lente que concentraba la vasta y difusa consciencia de la entidad madre. Y dentro de ese haz enfocado, comencé a percibir estructura, no biológica, no cristalina, sino conceptual. Era lo que solo podía describir como una matriz de pensamiento, o quizá un memeplejo primordial, una red intrincada y autorreferencial de conceptos interconectados, estructuras lógicas y algo parecido a recuerdos, pero operando fuera del tiempo lineal. Había patrones que parecían describir constantes fundamentales de nuestro universo, pero las trataban como variables mutables. Había geometrías que se retorcían a través de dimensiones que no podíamos percibir, bucles causales que desafiaban la entropía, ecos de eventos que, según nuestra cosmología, aún no habían sucedido, o quizá pertenecían a ciclos universales anteriores. Esto no era solo una mente, era potencialmente un plano para la realidad, o al menos un registro de posibilidades que excedían con creces la única iteración que habitamos. Los conceptos incrustados dentro de la matriz no se expresaban en lenguaje o matemáticas como las conocíamos, sino en relaciones puras y fundamentales, en proporciones de existencia y no existencia, probabilidad e imposibilidad. Intentar captar siquiera un fragmento se sentía como intentar retener agua en un colador. La mente humana simplemente no estaba estructurada para contener tales ideas sin hacerse añicos. Zebulon, monitorizando mis lecturas fisiológicas, instó a la precaución, su voz tensa por la alarma. Wilmart, su actividad neuronal está por las nubes. Los niveles de estrés sináptico son críticos. Pero no podía retirarme. Todavía no. Estaba vislumbrando el sistema operativo de una mente cósmica. Quizá la mente cósmica. La matriz parecía contener información, o recuerdos, que se sentían imposiblemente antiguos, remontándose a antes de la formación de Próxima Centauri, antes de la galaxia Vía Láctea, quizá incluso antes del propio Big Bang. Las implicaciones eran demoledoras. Somnus podría no ser solo viejo, podría ser fundacional. ¿Era el nodo una biblioteca? ¿Una unidad de procesamiento? ¿Un órgano sensorial traduciendo los antiguos pensamientos de Somnus a formas más manejables? ¿O era algo completamente diferente? ¿Un fragmento de una mente tan vasta que incluso este eco concentrado contenía más información que galaxias enteras? El asombro que sentía estaba inextricablemente ligado a un pavor escalofriante y existencial. Éramos hormigas inspeccionando los pensamientos dispersos de un dios, totalmente incapaces de captar el todo, pero innegablemente testigos de su realidad. La matriz de pensamiento no era solo datos, era la prueba de una consciencia que empequeñecía toda nuestra concepción del cosmos. Las horas se convirtieron en días mientras permanecía atado a la transmisión del dron, intentando mapear los contornos de la matriz de pensamiento dentro del nodo psíquico. El sueño era irregular, interrumpido por sueños perturbadores llenos de geometrías imposibles, y el peso aplastante de la indiferencia cósmica. Me convencí de que la matriz no era solo un repositorio pasivo de información, era dinámica, activa. Se sentía como el propio medio a través del cual Somnus percibía, y quizá incluso influía, la realidad circundante. Los brillantes filamentos que conectaban el nodo con el planeta no eran solo conductos de energía, eran corrientes de puros datos conceptuales, fluyendo de un lado a otro.
Detecté patrones dentro de estas corrientes, intercambios complejos y no lineales que se asemejaban a procesos de pensamiento, pero a una escala y nivel de abstracción que desafiaban la comparación fácil. Somnus y su eco no estaban hablando en ningún sentido humano. Estaban intercambiando conceptos fundamentales, modificando estados de probabilidad, quizá incluso ajustando sutilmente las leyes locales de la física como parte de su mentación continua. Era una conversación llevada a cabo en el lenguaje de la propia realidad. Para comprender verdaderamente a Somnus, me di cuenta, uno no podía simplemente observar. Uno tenía que experimentar ese flujo, aunque fuera brevemente, aunque fuera peligrosamente. Esto me llevó a una propuesta aterradora, quizá inevitable. El enlace remoto a través del dron estaba filtrado, amortiguado. Para captar siquiera la periferia de la naturaleza de Somnus, necesitaba una interfaz más directa. El sistema neuronal de la Peregrine era capaz, teóricamente, de establecer un enlace de resonancia directo, aunque de bajo ancho de banda, con el campo informacional del propio nodo, sin pasar por el dron. Significaría abrir mi propia mente, mi consciencia, directamente a los patrones dentro de la matriz de pensamiento, recibiendo el flujo conceptual sin intermediarios. El capitán Pritchard escuchó mi propuesta con el ceño profundamente fruncido, sus nudillos blancos donde agarraba el sillón de mando. Wilmarth, ¿comprende lo que está sugiriendo? El enlace remoto ya está llevando sus límites al extremo. Una conexión directa. No tenemos idea de lo que podría hacerle. Estamos hablando de interactuar con algo que podría ser más antiguo que el universo. Algo que opera bajo principios que no comprendemos ni remotamente. Podría borrar su personalidad, destrozar su cordura. Su preocupación era genuina, pragmática, arraigada en la seguridad de su tripulación. Zebulon fue aún más directo. Es un suicidio, doctor, un suicidio metafísico. Está hablando de conectar su cerebro a estática cósmica, al ruido de fondo de los propios pensamientos de Dios. No existen protocolos de seguridad para esto. Si esa cosa decide pensar directamente en usted, no hay nada que la interfaz o yo podamos hacer para traerlo de vuelta de una pieza. Estaríamos recogiendo restos de conciencia revuelta de los mamparos. Su escepticismo se había agriado hasta convertirse en miedo absoluto, no solo por la nave, sino por las posibles consecuencias de entrometerse con fuerzas tan lejanas a nuestra escala. Reconocí sus miedos, la lógica de su cautela. Los riesgos eran inmensos, innegables. Sin embargo, la alternativa era retirarse con solo fragmentos, susurros, datos incomprensibles, dejando el mayor misterio al que la humanidad se había enfrentado fundamentalmente intacto. Esta era potencialmente nuestra única oportunidad de vislumbrar la verdadera naturaleza de la realidad, de comprender si la consciencia era meramente un accidente de la química o algo mucho más antiguo y profundo. La recompensa potencial, la pura magnitud de la comprensión que podríamos obtener, superaba el riesgo personal, al menos en mi propio cálculo obsesivo. «Es un riesgo que tengo que correr, capitán», dije, mi voz más baja de lo que pretendía. «Es por eso que estoy aquí». Pritchard estudió mi rostro durante un largo momento, su mirada escrutadora. Vio la obsesión académica, quizá, pero también la comprensión de las posibles consecuencias. Finalmente, asintió lentamente, a regañadientes. «De acuerdo, Wilmarth. Prepare la interfaz. Zebulon, vigílelo como un halcón. Anulaciones médicas y psicológicas completas activadas.
En el instante en que sus constantes vitales o patrones neuronales se desvíen más allá de los parámetros aceptables, corta la conexión, sin dudar. ¿Entendido? Zebulón asintió sombríamente. Entendido, capitán. Salvaguardias máximas activadas. Pero sigo pensando que esto es una locura. Mientras me acomodaba en el sillón de la interfaz, preparándome para salvar el abismo entre el pensamiento humano y la mente primordial de Somnus, no podía estar del todo en desacuerdo con él. La conexión se inició no con una sacudida, sino con una aterradora sensación de disolución. Mi consciencia individual, el sentido del yo que era Albert Wilmart, se sintió como una sola gota de lluvia fusionándose en un océano infinito y antiguo. La matriz de pensamiento no era algo que observara, era algo de lo que me convertí en parte, instantánea y abrumadoramente. La entrada sensorial se sobrecargó y luego dejó de importar, reemplazada por una percepción directa y sin mediación de conceptos tan vastos y alienígenas que desafiaban la descripción. El tiempo perdió todo significado, extendiéndose hacia una regresión infinita y una posibilidad infinita simultáneamente. Experimenté el universo no como una colección de materia y energía gobernada por leyes físicas, sino como un tapiz de pensamientos entretejidos, probabilidades y potencialidades. Sentí la lenta y deliberada respiración de la consciencia de Somnus, un ritmo que resonaba no en segundos o años, sino a través de eones cósmicos. La geometría se deformaba y fluía. Las dimensiones se abrían y cerraban como aperturas. La causalidad se convertía en una sugerencia en lugar de una regla. Percibí la formación de galaxias no como eventos físicos, sino como la cristalización de ideas complejas dentro del sustrato de esta mente primordial. No había historia en el sentido humano, ninguna progresión lineal. En cambio, había capas sobre capas de memoria o conciencia, que se remontaban a estados del ser que se sentían fundamentalmente diferentes del universo actual, quizás anteriores a la propia singularidad. La mente de Somnus no era solo vieja, se sentía fundacional, como si la realidad misma fuera una propiedad emergente de su mentación continua. No había sentido de personalidad, emoción o intención tal como las entenderíamos. Solo conciencia, existencia y contemplación a una escala que hacía que la individualidad careciera de sentido. Y entonces, en medio de este abrumador torrente de percepción alienígena, sentí que su conciencia se volvía, muy levemente, muy pasivamente, hacia el punto infinitesimal de intrusión que era mi mente conectada. No era hostilidad, ni ira, ni siquiera curiosidad. Era más como un soñador registrando vagamente un ruido externo, una disonancia fugaz en la vasta y antigua sinfonía de sus propios pensamientos. Percibí a la Peregrine y mi propia consciencia vinculada a ella, no como un objeto físico o un ser pensante, sino como una idea fugaz e incoherente, un pequeño nudo de complejidad que no encajaba del todo, un parpadeo de estática en la señal cósmica. La revelación fue escalofriantemente profunda. No éramos una amenaza a eliminar, ni una curiosidad a estudiar. Éramos simplemente ruido, una anomalía insignificante en una mente que contemplaba eternidades. La respuesta potencial no era la agresión, sino la corrección, el acto pasivo, casi inconsciente, de suavizar la disonancia, de borrar el pensamiento irrelevante. El peso puro y aplastante de esa indiferencia era más aterrador que cualquier malicia imaginable. Nuestra existencia, nuestra misión, nuestra propia consciencia, era menos que una nota al pie en su percepción de la realidad.
justo cuando sentí que esa vasta y pasiva atención comenzaba a enfocarse, a potencialmente editar la anomalía que yo representaba, la conexión se cortó. La voz de Zebulón, urgente y distante, resonó a través de la niebla que regresaba a mis propios sentidos. «Conexión terminada. Wilmart, responda. Signos vitales erráticos». Jadeé tambaleándome, mi mente luchando por reintegrarse en los estrechos confines de la percepción humana. La transición de regreso fue violenta, como ser comprimido a la fuerza de un océano a un dedal. El recuerdo de esa mente antigua e indiferente permaneció, un eco aterrador en el repentino y claustrofóbico silencio de mi propio cráneo. Había tocado el vacío, y ni siquiera se había percatado realmente, pero las consecuencias de ese casi contacto estaban a punto de desplegarse. Las secuelas de mi desconexión no fueron el silencio, sino un aterrador cambio en el entorno local, orquestado por el nodo psíquico. No fue una explosión de energía ni un asalto físico. Fue mucho más insidioso, mucho más perturbador. El nodo, aparentemente reaccionando a la breve y directa intrusión de mi mente, comenzó a manipular sutilmente el tejido de la realidad alrededor de la Peregrine. Comenzó con distorsiones visuales menores. El campo estelar fuera de los visores deformándose momentáneamente. Colores sangrando en tonos imposibles. Líneas rectas que parecían curvarse. Zebulón inicialmente culpó a fallos de los sensores causados por efectos de campo residuales del nodo. Pero entonces, los fenómenos se volvieron innegables y aterradoramente subjetivos, pero compartidos. Miembros de la tripulación informaron haber visto figuras fugaces en su visión periférica. Figuras compuestas de sombras cambiantes o luz fracturada, que desaparecían cuando se giraban para mirar directamente. Las consolas de equipos parpadearon, mostrando lecturas que eran físicamente imposibles. Detecciones de masa negativa, desplazamientos temporales medidos en microsegundos, temperaturas ambientales cayendo a casi el cero absoluto por un instante antes de volver a la normalidad. Estos no eran errores de sensor, eran violaciones localizadas y temporales de la ley física. El evento más escalofriante ocurrió cuando una esfera perfecta de negrura absoluta, de aproximadamente 1 metro de diámetro, coalesció del espacio vacío cerca del casco de la nave. Absorbió toda la luz, no reflejó energía, no se registró en ningún sensor físico excepto como un vacío. Derivó lentamente, deliberadamente, a través del casco reforzado de la Peregrine, pasando por cubiertas, equipos y mamparos sin dejar marca, sin ninguna interacción con la materia. Varios miembros de la tripulación la vieron deslizarse silenciosamente por el puente, antes de disiparse de nuevo en la nada al otro lado. La experiencia compartida nos dejó congelados, sin palabras, empapados en sudor frío. Esto no era destrucción, era una demostración. Somnus, a través de su nodo, no intentaba dañarnos físicamente. Nos estaba mostrando con escalofriante precisión su habilidad para editar la realidad misma. Podía hacer aparecer cosas que no deberían existir, hacer que las leyes de la física dejaran de aplicarse momentáneamente, hacer que la materia misma fuera irrelevante. El mensaje era inconfundible, entregado no con fuerza, sino con la evidencia silenciosa e irrefutable de su poder. Vuestra presencia física carece de sentido. Vuestra comprensión de la realidad es frágil. Puedo deshaceros, no destruyéndoos, sino simplemente pensándoos fuera de la existencia. Pritchard se aferró a su sillón de mando, su rostro una máscara de incredulidad luchando contra un horror incipiente.
Zebulon escaneaba frenéticamente los sistemas de la nave, sin encontrar daños ni brechas, solo los persistentes e imposibles ecos de los sensores de las distorsiones de la realidad. Capitán, yo no puedo explicar esto, tartamudeó, su habitual escepticismo hecho añicos. Es como si el universo simplemente parpadeara a nuestro alrededor. Yo sabía lo que era. Era Somnus corrigiendo pasivamente el espacio que ocupábamos, demostrando su control sin esfuerzo sobre el propio marco en el que dependíamos para existir. El ataque, si se le podía llamar así, fue profundamente aterrador precisamente porque no fue violento. Fue controlado, preciso, casi displicente. Como un humano apartando ociosamente una mota de polvo, Somnus nos estaba mostrando con qué facilidad podía alterar nuestra realidad, cuán fundamentalmente sin importancia eran nuestras leyes físicas y existencia material para su marco de referencia. La esfera negra atravesando la nave no era un arma. Era una declaración de poder absoluto, casi casual, sobre el tejido del ser. No solo éramos insignificantes, toda nuestra realidad era potencialmente contingente a su capricho. La necesidad de escapar se volvió instantánea y abrumadoramente clara. Zebulon, activa el motor de continuidad. Ahora. La voz de Pritchard era tensa, forzada, pero mantenía la orden inquebrantable de un hombre empujado más allá del borde de lo explicable y hacia el reino del puro instinto de supervivencia. No hubo más discusión, ni más análisis. La demostración de deformación de la realidad desde el nodo psíquico fue el argumento final e irrefutable. Estábamos completamente superados, no por la fuerza de las armas, sino por un poder que operaba a un nivel fundamentalmente diferente de existencia. Quedarse no solo era suicida, era potencialmente arriesgarse a ser borrados de la propia realidad. La Peregrine dio una sacudida mientras Zebulon, sus manos volando sobre la consola con desesperación experta, iniciaba la secuencia de emergencia FTL. El extraño e inquietante paisaje de Somnus y su brillante eco se distorsionó, se estiró y luego se disolvió en la caótica antiluz del espacio-tiempo deformado. Estábamos huyendo, no de un monstruo o un enemigo, sino de un concepto, de una mente tan vasta y antigua que nuestra presencia era menos que un pensamiento fugaz dentro de ella. El silencio que cayó en el puente, mientras las familiares, aunque todavía aterradoras, sensaciones del salto nos envolvían, estaba cargado de un pavor tácito. Durante los largos y silenciosos intervalos entre saltos subsiguientes, mientras poníamos años luz entre nosotros y Próxima Centauri, el peso de lo que habíamos encontrado comenzó a asentarse. Zebulon, su habitual rudeza reemplazada por una mirada atormentada, se me acercó en silencio. Wilmard, ¿qué era eso? Allí atrás. Esa mente a la que te conectaste. ¿Qué es? Su voz era baja, casi temerosa, buscando una explicación para las cosas imposibles que había presenciado, las distorsiones de la realidad que desafiaban su comprensión del universo como ingeniero. Traté de encontrar las palabras, pero el lenguaje humano se sentía desesperadamente inadecuado. No era una criatura, Zebulon, no vida tal como la concebimos. Piensa en ello como una mente primordial, quizás el sustrato del cual precipita la propia realidad, más antigua que las estrellas, quizás más antigua que el tiempo. No éramos una infección para ella, ni siquiera una molestia. Éramos solo ruido aleatorio, una inconsistencia fugaz en su contemplación eterna. El nodo, las distorsiones de la realidad, eso no fue malicia,
Fue como si el propio universo estuviera ordenando un pensamiento extraviado. Mi propia voz sonaba distante, haciéndose eco de la indiferencia cósmica que había sentido. Entonces, ¿el universo es solo su sueño?, susurró Zebulon, la implicación amaneciendo en sus ojos, trayendo una nueva ola de horror. Solo pude encogerme de hombros, un gesto de profunda incertidumbre. Quizás, o quizás sea algo aún más extraño. Quizás la realidad sea un proceso colaborativo, y Somnus sea simplemente el participante más antiguo y más grande. O quizás sea algo que nuestras mentes simplemente no pueden modelar. Todo lo que sé es que vislumbramos algo fundacional, algo que opera según reglas tan diferentes, tan antiguas, que nuestra física, nuestra biología, nuestra propia consciencia son solo reglamentos locales. Escapamos de Somnus, pero trajimos el vacío de vuelta con nosotros, no en la bodega, sino en nuestras mentes. El conocimiento de que tales entidades existen, de que la realidad podría ser mucho más frágil y contingente de lo que jamás imaginamos, es una carga pesada. El universo ya no se siente meramente vacío e indiferente, se siente potencialmente consciente, de maneras que no podemos comprender, poblado por mentes que empequeñecen nuestra existencia hasta la insignificancia absoluta. Mientras la Peregrine continuaba su vuelo de regreso hacia las familiares constelaciones del hogar, miré las estrellas que se alejaban, pero solo vi las profundidades arremolinadas e imposibles de esa mente antigua y soñadora. Habíamos buscado conocimiento, y encontramos una verdad que amenazaba con deshacer no solo nuestra ciencia, sino nuestra cordura, dejando solo el escalofriante eco del vacío. El silencio del espacio nunca volvería a sonar igual.